Hola a todos, comenzamos aquí el penúltimo tema del curso que estamos llevando a cabo sobre el tema de la realización de trabajo de investigación, principalmente tesis doctorales, TFG, trabajo fin de grados y trabajo fin de máster. Y este tema lo vamos a dedicar especialmente a cuestiones relacionadas con la ética, con el uso profesional de la información y la presentación de la información. Vamos a tratar algunas de las cuestiones básicas relacionadas, vinculadas con el plagio. El plagio era una cosa que siempre ha existido, pero que años antes, cuando no existía el fenómeno de la globalización ni los recursos tecnológicos que tenemos actualmente, pues pasaba desapercibido durante muchísimo tiempo, si es que alguna vez se descubría. Sin embargo, las nuevas tecnologías están permitiendo que cuestiones vinculadas con el plagio surjan, se identifiquen rápidamente. A lo largo de estas páginas que hemos dejado en la plataforma, pues comentamos precisamente las consecuencias de este plagio, también cómo evitarlo. Una de las consecuencias inmediatas del plagio es que afecta a nuestra reputación. Y el problema surge cuando alguien hace plagio sin saberlo, de forma errónea, porque si lo sabe de alguna manera tiene que asumir las consecuencias, pero hacer plagio por un error pues realmente lastimoso. Normalmente no se suele solucionar con una simple disculpa, con retirar algún artículo o admitir que bueno, se hizo de manera inconsciente, pero en el caso que se demuestre que hubo se sabía que se estaba cometiendo plagio, en algunos países existen normativas que pueden aplicar y que pueden afectar incluso económicamente. Para tratar el tema del plagio nos vamos a dirigir a un sitio web para que no sea una copia, que se llama plagiarism.org, donde dan muchísima información sobre qué es el plagio, cómo evitarlo, pero además se da brevemente. No hace falta dedicar mucho tiempo, al contrario que otros sitios que son muy dados a incluir muchísimos artículos, muchísima información. Aquí se da lo imprescindible en un espacio razonable. Bueno, el plagio, ¿qué es? Bueno, el plagio, estoy hablando de él como si todo el mundo lo conociese. Creo que todo el mundo lo conoce, y es básicamente robar, es hacer pasar por un trabajo propio, trabajo que es de otra persona. Este fenómeno, como he dicho, es muy habitual, era muy habitual antes, sigue siendo muy habitual. Bueno, y algunos estudios o aproximaciones o estimaciones pues dicen que puede estar entre el 40% hasta el 75% de los trabajos científicos. Básicamente la prevención del plagio sería saber citar adecuadamente, aprender a un estilo de cita, cómo usarlo, ponerlo entre comillas aquellas frases que cogemos que son de otros autores, usar correctamente la bibliografía, la referencia bibliográfica, y aprender a parafrasear, es decir, a interiorizar una idea leída, aprendida, y expresarla con nuestras propias palabras. También un enlace muy interesante, no está directamente puesto en el material, pero sí en el subapartado de parafrasear. Pueden visitar una página web que es muy interesante sobre cómo se hace el parafraseo. El plagio es la gran amenaza contra la presentación de artículos y la ética, pero existen otras, por supuesto. Por ejemplo, el hecho del número de firmantes de artículos. Y aquí hay un fenómeno que comentamos de forma separada en el tema, pero que es básicamente el mismo. Por un extremo tenemos aquellos artículos que se presentan con un solo autor. Y bueno, puede ser que hayan sido esas investigaciones realizadas por un solo autor. Sin embargo, es a veces raya lo extraordinario. Es decir, cuando se presentan muchísimas entrevistas, muchísima cantidad de información analizada, un documento muy extenso, con una producción aparentemente muy amplia, un solo autor. Eso llama la atención. No es que no sea posible, sino que, hombre, no suele ser habitual. Lo habitual es colaborar, contar con gente, claro. Esa cooperación que se tienen a veces es limitada, ¿no? A veces tenemos cooperación para que nos corrijan falta de ortografía, para que nos ayuden en un tipo de análisis, para que nos traduzcan el artículo de un idioma a otro. Claro, eso no se va a incluir como autores. Así que esto también depende del grado de implicación. Hay una regla por ahí que se argumenta, y es que
las personas que deben aparecer como firmantes de un artículo deberían ser todas aquellas personas que han participado en la investigación de forma directa, con implicación personal, pero que además te saben explicar todo el proceso de investigación desde el principio hasta el final, con sus pros y sus contras, independientemente de que hayan redactado parte u otra parte o se hayan centrado más en una porque sean especialistas en un determinado ámbito. Otro de los extremos, decíamos, es con relación a aquellos artículos que aparecen con un solo autor, son aquellos artículos donde aparecen muchos autores. Y claro, a veces es posible, pero es que otras también roza lo extraordinario. Una producción limitada, con escaso número de instrumentos y que aparecen 5, 6, 7 autores. Esto parece más bien pues un grupo de investigación que toma por norma aparecer siempre. En ese sentido es curioso que esto también depende de países y de disciplinas, ¿no? En España, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales vinculadas a la educación, en parte a la psicología, pues resulta que como hay una tendencia a que solamente se valoren a dar la máxima puntuación en las baremaciones que se hacen a nivel nacional, a un máximo de firmantes de 3, pues uno ver en revistas donde casi todos los artículos están firmados por 1, 2 o 3, principalmente por 3. Curioso, ¿no? Que siempre sea 3 y se ajusta a la normativa. Bien, esto es que lo pide el sistema, el propio sistema le está diciendo que haga esas cosas. Entonces el sistema es el que hay que modificarlo. ¿A qué sentido? ¿En qué dirección? Bueno, pues eso no es el foro para tratarlo. Después tenemos otro elemento, otra amenaza, que es la utilización de personas que redactan el artículo, que hacen casi todo el trabajo y después figura pues el catedrático del departamento, el director del grupo de investigación o la persona que por algún motivo hay que darle pleitesía. Evidentemente esto roza lo inmoral. En estos casos pues es no penable, pero sí es muy discutible ese comportamiento, sobre todo cuando hay casos en los cuales pues la persona firmante apenas sabe nada, no de la investigación, sino prácticamente del tema que se está tratando. Todo esto, ¿cómo se corrige? Pues con trabajo realmente colaborativo y cooperativo, y en ese sentido nosotros deberíamos ser conscientes de que actualmente en el siglo XXI es extraño que se trabaje como si fuese un Quijote solo ante la realidad, sino que se trabaja en cooperación. Entonces, montando grupos de trabajo realmente colaborativos, realmente cooperativos, y llevando un orden de aparición y de implicación en cada uno de los artículos, pues se puede solventar. En ese sentido, siempre es bueno recomendar de que si no se sabe cómo trabajar en colaboración, pues buscar un asesoramiento. Y por último tenemos una gran ventaja, que son las llamadas licencias Commons, Creative Commons, es decir, aquellas donde los investigadores pueden publicar y decir que su trabajo se ha utilizado con cierta garantía de distribución sin que haya por medio ninguna empresa editorial que controle esa distribución. Damos un apartado sobre Creative Commons, unos enlaces a unos vídeos y a una actividad que pondremos para que se pueda comentar esa iniciativa, que hasta cierto punto es muy coherente con lo que es el conocimiento abierto, y de otra perspectiva pues parece que choca directamente con los intereses de las grandes editoriales y las grandes empresas de indexación de artículos. Como en otras ocasiones, espero que el tema resulte útil, principalmente útil, os resulte también atractivo, y cualquier comentario siempre es bienvenido. Gracias.